Hola chicos, bienvenidos a este video en donde realizaremos la actividad número 9 de la experiencia 8 de aprendizaje en Aprendo en Casa. Esta es parte del curso de PCC y tiene como título Comprendemos la importancia de nuestros hábitos alimenticios para protegernos de la anemia. Vamos a comenzar. En esta actividad vamos a comprender la importancia de nuestros hábitos alimenticios para protegernos de la anemia. Antes de comenzar con la actividad vamos a recordar qué es la anemia. La anemia es un trastorno por el cual el número y tamaño de los glóbulos rojos o la concentración de hemoglobina caen por debajo de su valor normal, lo que disminuye la capacidad de la sangre para transportar oxígeno en el organismo. Por ejemplo, los valores normales de hemoglobina en adolescentes, mujeres y varones de 12 a 14 años es de mayor a 12. Ese es el nivel normal. Si hay menos que eso, bueno, es peligroso. La anemia es un indicador de mal estado de nutrición y salud. Por eso vamos a tratar acerca de los hábitos alimenticios, porque los malos hábitos alimenticios pueden causar anemia, ¿no? Entonces, uno de los tipos más frecuentes de anemia es el producido por la deficiencia de hierro, ¿no? Y puede presentar como síntomas fatiga, debilidad, entre otros. Pero esto se puede prevenir. Por eso vamos a comenzar con la primera actividad, que es dialoguemos. Esta solamente, como lo dice el título, es un diálogo que haces con tu familia o personas de tu comunidad. Entonces vamos a leer el párrafo con el cual vas a dialogar con tu familia, que dice: los hábitos alimenticios son definidos como los comportamientos individuales y colectivos relativos al consumo de alimentos que se adoptan de manera directa o indirecta como parte de prácticas socioculturales y determinados también por factores socioeconómicos. De esto ya habíamos hablado en una actividad anterior en comunicación acerca de que en nuestra alimentación también influyen nuestras prácticas socioculturales y también nuestros factores socioeconómicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, también influye mucho nuestra alimentación en nuestra cultura, que estamos acostumbrados a hacer, o nuestro estilo de vida, o también con cuánto dinero contemos. Así que eso también influye en nuestra alimentación. Así que podemos decir que conociendo los alimentos que se producen y consumen en un determinado espacio y sus respectivos hábitos, estos nos brindan un sentido de pertenencia a la tierra que nos alberga y van consolidando nuestra identidad local, regional y nacional. A partir de esto, puedes dialogar con tu familia. ¿Qué preguntas nos planteamos con respecto a la lectura? ¿Cómo influyen nuestros hábitos alimenticios en la prevención contra la anemia? Puedes ir haciendo suposiciones, ¿no? Por supuesto, estamos diciendo que esto es un diálogo. Es un diálogo con tu familia, no hay respuestas buenas y malas, simplemente es su opinión. Después pasamos aquí, donde nos dice: asimismo, reflexionemos a partir de lo que expresaba Francisco Sexto, que decía: comer es una necesidad, pero comer de forma inteligente es un arte. ¿A qué crees que se refiere? Tienes que reflexionar a partir de eso. Y después nos dan este cuadro. Son preguntas para que tú puedas conversar con tu familia. Por supuesto, estas preguntas no las puedo responder por ti porque yo no sé acerca de tus gustos. Por ejemplo, ¿qué alimentos producen y consumen en tu familia o localidad? Yo no sé en qué localidad vivirás, pero dependiendo de ello vas a responder. Por ejemplo, en mi localidad sé que se producen alimentos como la lechuga o zanahoria. En tu localidad, o tal vez en tu familia se producen también alimentos. Así que tú tendrás que responder. Por ejemplo, ¿qué alimentos prefieres comer? ¿Por qué? En tu caso, ¿qué alimentos prefieres comer? En mi caso, me gustan mucho las verduras y los cereales también. ¿Has probado alimentos de otra región? ¿Qué te gustó más? ¿Por qué? ¿Has probado alimentos de otra región? En mi caso, me gusta mucho, soy muy fan de granos como la quinoa y la kiwicha. Sé que se producen en regiones como Puno, Ancash, Huánuco, Junín, entre otros. ¿Y tú? Entonces, de ahí las demás preguntas son muy personales. Por ejemplo, ¿cuáles son los horarios establecidos para el consumo de comidas en tu familia? Por ejemplo, aproximadamente a la 1 de la tarde estamos almorzando y a las 7 u 8 de la noche estamos cenando. En tu caso, ¿cómo es en el caso de tu familia?
Así vas a responder porque las preguntas son personales, ¿ok? Entonces, ahora sigamos aquí. Nos dice, ¿sabías qué? El papel de la familia es importante en nuestros hábitos alimenticios. Diariamente las personas que viven con nosotros nos transmiten formas de comportamiento en nuestra alimentación. A este hecho lo conocemos como la transmisión de prácticas socioculturales, porque forman nuestros hábitos alimentarios desde nuestros primeros años de vida. Nuestra familia influye mucho en nosotros, por supuesto, porque convivimos con ellos. Entonces, que nos influyan sus hábitos alimenticios va a ser más fácil. Por ejemplo, si ves a tu mamá y a tu papá comiendo verduras o ellos siempre han sido de preparar verduras, por supuesto tú vas a comer verduras y más adelante en el futuro tú ya estás acostumbrado a comer verduras, entonces lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque lo has visto en tus padres desde pequeño. Entonces, influye en los primeros años de vida. La familia ejerce una fuerte influencia sobre sus miembros y sus conductas relacionadas con la alimentación, pero puede ejercer una influencia para bien, dándote buenos ejemplos de hábitos saludables, o también puede ejercer para mal, pues muchas familias están acostumbradas a comer comida chatarra y bueno, eso es una mala influencia, porque te vas a acostumbrar a hacerlo más adelante. Entonces, a partir de esto, tenemos estas preguntas. ¿Qué alimentos que se produce en tu comunidad debes incorporar en tu alimentación para prevenir la anemia y fortalecer tu desarrollo personal? Aquí te dejo unos alimentos previenen la anemia, que más adelante lo da la misma actividad, da estos alimentos. Otros alimentos que he investigado que también ayudan mucho a prevenir la anemia son las lentejas, la carne, los huevos, los mariscos, el pescado, las legumbres, frutos secos, cereales, etc. Son algunos otros alimentos, entonces ahí tienes varias ideas. Dependiendo de cuáles se produzcan en tu comunidad, tú vas a responder. Por ejemplo, en mi caso, muy cerca de mi localidad se realiza el trabajo de la pesca y podemos encontrar pescados y mariscos frescos, que eso nos va a ayudar a prevenir la anemia. En tu caso, ¿qué se produce en tu comunidad? Ahí puedes responder. Por ejemplo, si vives muy cerca del Callao, ahí se realiza el trabajo de la pesca y puedes encontrar el pescado, que es muy bueno para prevenir la anemia. Y después tenemos cómo contribuye el conocimiento de nuestros alimentos y hábitos alimenticios en la prevención de la anemia. Si conocemos acerca de los alimentos que previenen la anemia, estaremos mejores preparados y nos cuidaremos. ¿No crees? Y la última pregunta dice, ¿cómo crees que se deben organizar las familias para promover una alimentación saludable y prevenir la anemia en las etapas del desarrollo humano? Por ejemplo, en mi familia mi mamá planea lo que va a cocinar con anticipación. Así se asegura de comprar los ingredientes correctos y que estemos comiendo balanceadamente. ¿Cómo crees que se debería organizar tu familia o las familias para promover una alimentación saludable? De seguro tienes más ideas, lo tienes que poner ahí. Ok, ahora sí, leemos y comprendemos los textos. Vamos a leer dos textos. El primero es factores socioculturales que influyen en nuestros hábitos alimenticios, que lo tenemos aquí, y después vamos a responder unas preguntas, ¿ok? Esta lectura trae como pregunta: ¿qué factores socioculturales influyen en nuestros hábitos alimenticios? Y tenemos las respuestas de varias personas. ¿Qué factores influyen en sus hábitos alimenticios? Por ejemplo, escuchemos a José. Dice, mi alimentación no es del todo saludable porque en mi trabajo no me pagan bien y se me hace imposible darme ese gustito. El factor que influye en José, al parecer, es la economía, como hemos leído. ¿Qué dice María? Yo decido el mismo día que cocinar y lo que me provoca, cocino. El factor que influye, al parecer, en María es el tiempo, ¿no? Después tenemos a Rosa. La hora se me pasa volando. Preparo un almuerzo que no me quite mucho tiempo. También el tiempo. María y Rosa se parecen bastante. Después tenemos a Teresa. Yo trabajo todo el día. Mis hijos se quedan con su hermanita mayor y ella decide qué almuerzo preparar. Aquí podríamos decir que es también el estilo de vida, ¿no? Porque Teresa está acostumbrada a trabajar todo el día al parecer y dejar que sus hijos se queden con su hermanita mayor y ella decida qué cocinar, ¿no? Entonces, ese es el factor que influye ahí. ¿Y qué nos dice Susana?
Al momento de cocinar, no estoy pensando qué alimentos son beneficiosos para la salud. Y les soy sincera, no conozco qué valores nutritivos posee cada uno. Aquí vemos que el factor que influye en Susana es la poca información que tiene acerca de los alimentos nutritivos. Después tenemos a Pedro que dice: almorzamos en familia a la 1 p.m. y aprovecho para conversar con mis hijos, cómo les fue en el día. Me gusta escucharlos, aunque no haya mucho dinero. Ok, a partir de esto vamos a responder las preguntas. ¿Qué factores determinaron la selección, preparación y consumo de alimentos? Lo respondimos en la anterior. Mencioné 4 factores. Bueno, ahí está. Ok, la segunda pregunta dice: ¿qué semejanzas y diferencias encuentras en los hábitos alimenticios de los entrevistados? Veamos qué semejanzas y diferencias. Si nos damos cuenta, María y Rosa se parecen bastante, ya que las dos tienen un factor en común: el tiempo. Y la verdad no le dan mucha importancia a lo que cocinen ese día. Pero hay una diferencia, por ejemplo, en el caso de Teresa y Pedro. ¿Qué diferencia? Bueno, Teresa trabaja todo el día y eso no le permite estar con sus hijas el tiempo suficiente y supervisar qué están comiendo o simplemente charlar con ellos. En cambio, Pedro tal vez no trabaja tanto, no tiene el mejor sueldo, pero aunque no haya mucho en su mesa, aprovecha para conversar con sus hijos y ver cómo les fue en el día. Entonces, su relación con sus hijos debe ser mucho mejor que la relación que tiene Teresa con sus hijos. Entonces, la relación que tiene Pedro con sus hijos debe ser mucho mejor que el que tiene Teresa, ¿no? Entonces, esta es una pequeña diferencia. La otra pregunta es: ¿cómo influyen los factores socioculturales en la prevalencia de la anemia en las etapas de la niñez y adolescencia? Después tenemos: ¿qué hábitos alimenticios de los casos presentados valoras? ¿Por qué? ¿Cuál de ellos tú valoras más? Por ejemplo, en mi caso, yo valoro mucho el de Pedro, porque se ve que se esfuerza por darle atención a su familia. En tu caso, ¿cuál es el que valoras más? ¿Qué situación parecida estás viviendo en tu familia? ¿Tu familia está viviendo una situación parecida? Tal vez la situación de Pedro, la situación tal vez de Susana o la de Teresa. La puedes poner ahí. Por ejemplo, en mi familia creemos que lo más importante es invertir en nuestra salud y tiempo de calidad en nuestra familia. En tu familia. Y después nos dice: ¿qué compromisos asumo para prevenir la anemia? Bueno, eso ya son tus compromisos. ¿Qué harás? ¿Comerás mejor de ahora en adelante? Lo pondrás. Después tenemos la segunda lectura, que es la anemia en las etapas del desarrollo humano, niñez y adolescencia. Aquí he subrayado las cosas más importantes. En esta lectura está hablando acerca de las consecuencias de la anemia, sobre todo en lo que es la parte tanto físicas como cognitivas y actitudinales. Así que vamos a dar un breve repaso, pero tú puedes ponerle pausa a este video y leer el texto completo. Aquí está diciendo que la anemia es una de las consecuencias de inadecuados hábitos alimenticios y desde el punto de vista se manifiesta en las personas cuando la cantidad de hemoglobina en la sangre es menor a los límites normales que corresponden según edad, sexo y altitud. La anemia produce bajas cantidades de hemoglobina en la sangre. Esto es irreparable, sobre todo en los niños menores de 3 años, pues en esta primera etapa de la vida necesitan nutrición, protección y estimulación para que su cerebro se desarrolle correctamente. ¿Qué produce la anemia? Puede ocasionar menores habilidades de lenguaje, lectura, escritura y matemáticas, así como menor coeficiente intelectual, menor desarrollo motor, disminuye la resistencia a las infecciones, menor capacidad de resolución de problemas y en consecuencia más dificultades para insertarse favorablemente en la fuerza laboral. Acá estuvimos hablando más acerca de la anemia en los niños. Veamos lo que dicen los adolescentes. Los niveles de hierro al inicio de la adolescencia son importantes para asegurar un crecimiento adecuado durante este periodo. Nuestro crecimiento se da más que todo en lo que es la adolescencia. Entonces,
Se ha estimado que aproximadamente el 20% de la talla de la edad adulta es ganada durante la adolescencia. Justamente por eso es importante una adecuada alimentación. A continuación vamos a leer un dato que nos va a ayudar en las preguntas después. La prevención de la anemia en las adolescentes tiene obvios y directos beneficios para la salud y la cognición, pero también tiene beneficios para la generación futura. ¿Cómo? Se ha estimado que al menos el 25% de las mujeres que viven en países en desarrollo tendrán su primer hijo hacia los 19 años y muchos más en los siguientes años, lo cual convierte en la adolescencia en un importante periodo preparatorio tanto para la madre como para el bebé. Si esta generación se alimenta bien, los hijos que tendrán en el futuro, por supuesto también saludables. ¿Ok? Entonces después nos dice que es, como leímos más atrasito, como leímos antes, uno de los tipos más frecuentes de anemia. Puede disminuir el apetito, dificultar el crecimiento corporal, la función reproductiva y el rendimiento escolar, generar baja autoestima e irritabilidad. Entonces, eso es todo lo que produce la anemia en lo que son los jóvenes. Y a continuación vamos a dar otro dato importante que nos va a ayudar en las preguntas. Como sabemos, el Estado ha creado programas para así promover la prevención de la anemia, pero en infantes, en infancia, en niñez temprana y embarazo. Pero se está sugiriendo aquí que la adolescencia debería ser incorporada en los programas del Estado. El Estado se ha centrado, sí, en la prevención de la anemia en niños, en gestantes también, pero también se debería centrar en la prevención de la anemia en adolescentes, porque como hemos leído, podría causarnos todo esto, todo lo que vemos acá, y sobre todo afectar en el crecimiento corporal, que es tan importante en la adolescencia. Así que el Estado debe crear programas también para los adolescentes. Entonces, a partir de esto vamos a responder. ¿Por qué se menciona que la prevención de la anemia en la adolescencia tiene beneficios en la generación futura? Lo leímos. Bueno, esa es la parte donde está la respuesta, pero en resumen, si esta generación se alimenta bien, los hijos de esta generación, bueno, en el futuro van a estar saludables. Por eso que también es importante que se prevenga la anemia en la adolescencia. En este párrafo está la respuesta. ¿Cómo influye la anemia en la disminución de nuestro sistema inmunológico? Bueno, esa respuesta estaba aquí y también estaba aquí. Así que esas son las consecuencias que trae la anemia. Después tenemos, ¿crees que es importante que el Estado incorpore en sus políticas de prevención de la anemia a la adolescencia? Es justamente lo que hablamos al final. ¿Tú crees que es importante que el Estado incorpore la prevención de la anemia en adolescentes? Yo creo que sí. ¿Tú qué crees? Completamos el cuadro de doble entrada con respecto a los efectos de la anemia en las etapas de desarrollo de la niñez y adolescencia. Aquí tenemos los aspectos en que afecta la anemia: físico, cognitivo, mental y actitudinal, es decir, como lo dice su nombre, el cómo actuamos. Y después tenemos los efectos, tanto en los niños como en adolescentes. Efectos físicos de la anemia en los niños. Esa respuesta justamente nos la trae la imagen en el texto. Ahí nos decía que podría traer cansancio y palidez, incremento del sueño, pérdida del apetito, mareos, irritabilidad. ¿Ok? Eso nos las da ahí el texto, nos la pone como imagen. Después, efectos físicos en los adolescentes. Como lo habíamos leído aquí, puede disminuir el apetito, dificultar el crecimiento corporal, incluso la función reproductiva. Después tenemos el efecto cognitivo, mental. Entonces, ¿qué puede causar mentalmente en los niños? Bueno, como habíamos leído aquí, puede ocasionar menores habilidades de lenguaje, lectura, escritura y matemáticas, así como menor coeficiente intelectual. Entonces, lo pondremos ahí. Eso es lo que habíamos leído ya antes. Después, ¿y cuáles son los efectos en los adolescentes? En el aspecto mental, bueno, lo leímos hace ya un ratito,
Vemos aquí que traía problemas en el rendimiento escolar. Entonces, lo pondremos ahí. Y actitudinal, ¿cómo reaccionamos? Bueno, entonces, como lo habíamos leído en los niños, causa mal humor. Aquí, como tenemos mal humor e irritabilidad, igualmente en los adolescentes, ¿no? Causa también irritabilidad. Muy bien. Después tenemos, a partir de lo analizado y comprendido, vas a explicar cómo los hábitos alimenticios que se practican en nuestra familia o comunidad influyen en las etapas del desarrollo humano, como la niñez y adolescencia. Tus conclusiones las vas a poner en un díptico u otro medio de tu dominio y lo vas a compartir si tú deseas con tu familia o comunidad. Nos podemos ayudar de esta pregunta. ¿Cómo una alimentación rica en hierro y buenos hábitos alimenticios influyen en nuestra etapa adolescente? Esa pregunta, por ejemplo, entonces, ¿cómo una alimentación rica en hierro y buenos hábitos alimenticios influyen en nuestra etapa adolescente? Bueno, algo que no debe faltar, por ejemplo, si tú llegas a hacer un díptico o tríptico u utilizas otro medio, pues tienes que poner lo que habíamos leído, por ejemplo, que los niveles de hierro al inicio de la adolescencia son importantes para asegurar un crecimiento adecuado durante este periodo. Comer alimentos ricos en hierro va a hacer de que en la adolescencia podamos crecer, puesto que, como dice aquí, se ha estimado que aproximadamente el 20% de la talla de la edad adulta es ganada durante la adolescencia. Entonces es algo que puedes poner ahí. De aquí también te dejo otras recomendaciones que puedes ponerlo en tu díptico que van dirigidos a los jóvenes. Por ejemplo, hacer 3 comidas al día con bocadillos saludables, aumentar la cantidad de fibra en la dieta y disminuir la cantidad de sal, beber agua, ingerir comidas balanceadas. Entonces ahí te he dejado bastantes recomendaciones que también lo puedes poner en tus dípticos. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por la actividad. No se olviden de hacer también los cuadros de autoevaluación y nos vemos en otra actividad. Bye.